Los gemelos del millonario no podían dormir hasta que llegó una nueva niñera que lo cambió todo. La mansión de los Rojas parecía sacada de una película de terror. Sus enormes paredes de piedra estaban cubiertas de sombras, y la luna iluminaba la entrada, haciendo que el aire se sintiera pesado. Los gemelos, Lucas y Mateo, de 5 años, habían perdido la capacidad de dormir. Se despertaban cada noche, aterrados, gritando y llorando. ¿Qué les asustaba? Nadie lo sabía, pero las historias sobre la mansión rondaban por el vecindario. Se hablaba de un espíritu que vagaba por los pasillos, un eco que susurraba secretos oscuros en la oscuridad aquella noche, mientras el viento aullaba afuera, sus voces se alzaban en un combo de desesperación mientras la niñera, doña Ana, se adentraba en la habitación. Tenía una mirada intensa y misteriosa que hacía que el aire se congelara. Los niños la observaban con ojos grandes, brillantes de miedo. No se preocupen, todo estará bien, dijo con una voz suave, aunque en su mirada había un destello que desbordaba algo que no podían identificar. Dijo que conocía a los fantasmas, que podía verlos y peor aún, hablar con ellos. La atmósfera se volvió aún más tensa. Lucas sintió como el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Mateo, temblando, se aferró a las sábanas y poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Cada noche, doña Ana les contaba historias que parecían demasiado reales. Relatos sobre los antiguos habitantes de la mansión, sobre promesas rotas y secretos enterrados en el jardín. Una noche, les habló de una niña que una vez vivió allí, que nunca pudo salir, atrapada entre los muros de su propio hogar. Los gemelos escuchaban con horror mientras su imaginación tejía rostros aterradores en cada sombra a la par, la casa, ese monstruo en silencio, empezaba a cobrar vida. Ruidos extraños resonaban entre las paredes, como si respondieran a las historias de doña Ana. Un día, un grito desgarrador retumbó en el vestíbulo, y los niños, aterrados, corrieron hacia ella. ¿Qué fue eso?, gritaron al unísono. Solo la casa, asustándolos, respondió ella con calma. ¿Pero, realmente era solo la casa? Sus corazones latían rápido, el miedo colmaba la habitación. ¿Qué pasaba ahí? La tensión crecía, como un hilo al borde de romperse. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La incertidumbre de la situación crecía y dominaba cada rincón. Una semana después, cuando la luna estuvo más brillante que nunca, un hecho escalofriante ocurrió. Mientras intentaban dormir en sus camas, escucharon un susurro. Era doña Ana, hablando con alguien. Pero, ¿quién? La curiosidad se convirtió rápidamente en miedo. Lucas se cuestionó si realmente era ella, o algo más. La aventura estaba solo comenzando, y las preguntas que parecían no tener respuestas solo aumentaban. ¿Qué es lo que habían despertado en la mansión? ¿Y qué pasaría cuando el sol saliera, revelando los secretos de la noche anterior? En la noche silenciosa, el aire se sentía cargado, como si hubiera una tormenta a punto de estallar. Lucas y Mateo se miraron, temerosos de lo que sus oídos estaban captando. El susurro continuaba, una voz suave, casi hipnótica, que envolvía la habitación con un manto de inquietud. ¿A quién le estaba hablando doña Ana? Los gemelos, con el corazón latiendo desbocados, decidieron aventurarse más allá del borde de su cama. Intentaron escucharlo bien, pero era difícil separarlo de su propio miedo. ¿De qué hablas?, musitó Mateo, casi sin aliento. Lucas, que siempre había sido el más temeroso, decidió que era el momento de actuar. Se levantó de la cama, y con pasos temblorosos, se acercó a la puerta entreabierta. La sombra de doña Ana se recortaba contra la luz de un candelabro, y en ese instante, un escalofrío lo recorrió. No, no puedes hacerlo, pensó, pero los gemelos compartían un vínculo inquebrantable, y Mateo le siguió, aferrándose a su mano. Al atravesar el umbral, se asomaron a la sala. Lo que vieron los paralizó.
Doña Ana estaba de pie en medio del salón, rodeada de sombras que parecían danzar a su alrededor. La luz de las velas lanzó formas inquietantes sobre las paredes, y por un instante, Lucas juró que podía ver rostros en las sombras. La niñera hablaba con un tono suave, pero su voz se entremezclaba con otras, como un coro de almas perdidas. «Necesito que me ayudes», decía doña Ana, y a cada palabra, la atmósfera se volvía más densa. «¿A quién le estás hablando?», se atrevió a preguntar Lucas, rompiendo el hechizo del silencio. Al instante, la figura de doña Ana giró, y una mirada penetrante lo atravesó. «Es un secreto que he guardado por años». «Pero tú, pequeño, tienes algo especial, algo que puede ayudar», respondió doña Ana con un destello en sus ojos. Sus palabras fueron como un golpe. Lucas sintió que le faltaba el aire al escuchar su nombre. Algo dentro de él se sacudió, como si estuviera en la frontera de un abismo. Mateo, que aún estaba aferrado a su mano, lo sintió también. «¿Qué tipo de ayuda?», preguntó Mateo, con un hilo de voz. Las sombras parecieron resonar con su pregunta. «Hay una niña atrapada en esta casa», como un grito en la oscuridad. «Ella no puede salir, y necesita una conexión, alguien que pueda escucharlo». «Ustedes son esos niños», dijo doña Ana, su mirada fija en los gemelos, llenando la habitación con una energía inquietante. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La sensación de estar siendo observado creció. «¿Qué debemos hacer?», preguntó con voz temblorosa. Pero antes que doña Ana pudiera responder, un fuerte golpe resonó en la puerta del vestíbulo, como un trueno en una noche calurosa. Los gemelos saltaron ante el sonido, el terror invadiendo sus corazones. «¿Qué fue eso?», preguntaron al unísono. Doña Ana permaneció en silencio, un rictus en su rostro que conjuraba más preguntas que respuestas. La casa susurraba a su alrededor, parecía que cada sombra estaba viva, presenciando lo que estaba sucediendo. ¿Era ella la voz de la niña atrapada, o había algo más siniestro acechando entre las paredes? «Debemos averiguarlo», dijo doña Ana finalmente. «Vengan conmigo». Mientras se acercaban, Lucas sintió que un nudo se formaba en su garganta nuevamente. Había tomado una decisión que podría cambiarlo todo. ¿Qué secretos revelaría la mansión esa noche? Y al poner un pie adelante, se preguntó si alguna vez volverían a ser los mismos. El eco de un lamento retumbó de nuevo, más cerca, más fuerte, y la puerta del vestíbulo se abrió lentamente, revelando la oscuridad más profunda que jamás habían conocido. Las sombras parecían arrastrarse hacia ellos, como si todo lo que habían escuchado cobrara vida. El momento había llegado, y lo que descubrieran en la siguiente esquina sería un parteaguas en su vida. ¿Lograrían enfrentarse a lo que se escondía allí? Lucas y Mateo se miraron, sus ojos grandes como platos, y sintieron el latido de sus corazones resonar en sus oídos. La puerta del vestíbulo se abrió con un chirrido ominoso, revelando una oscuridad que parecía absorber la luz de las velas. Doña Ana, permaneciendo firme, atajó sus temores con una mirada que poco convencía, como si ella también temiera lo que pudieran encontrar. «Debemos ser valientes», aseguró con voz temblorosa. «La niña necesita de su ayuda, y ustedes son los únicos que pueden escucharla». «¿Y si no queremos?», inquirió Mateo, con una mezcla de desafío y miedo. Pero, dentro de él, se debatía un impulso instintivo que lo empujaba a seguir, a descubrir que había más allá de esa puerta oscura. Doña Ana respiró profundo, como si se preparara para una batalla. «No tienen opción. Esta casa no es solo un edificio, es un ser vivo que guarda secretos que ni yo puedo contener. Si no lo hacemos, las almas en pena jamás encontrarán la paz, y ustedes estarán atrapados aquí para siempre». Con ese pesado peso sobre sus hombros, los gemelos cruzaron el umbral, un paso tras otro, sintiendo la fría brisa rasposa que escapaba de la penumbra como un susurro de advertencia. Todo se tiñó de un negro profundo, y por un momento, se sintieron solos, perdidos en un vacío sin fin. De pronto, un destello de luz iluminó un rincón del vestíbulo. A lo lejos, una figura etérea apareció, flotando entre las sombras. Con un grito ahogado, Lucas se aferró a Mateo. «¿La ves?», preguntó balbuceando. La imagen de una niña, de no más de 10 años, estaba allí, atrapada entre las paredes. Su cara era pálida, con ojos grandes que reflejaban un abismo de tristeza. «Ayúdame», suplicó con voz temblorosa, como el eco de un cristal rompiéndose. La energía en la habitación cambió. Era como si cada sombra, cada rincón, se mantuviese en vilo,
aguardando lo que sucedería a continuación. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Mateo, sintiendo un retorcimiento en su estómago. ¿Realmente tenían el poder de rescatar a esta niña? La esperanza y el pánico chocaban en su mente. Encuentra la llave que me libera, respondió la niña, su voz entrecortada por un lamento que hacía vibrar las paredes. Está en un lugar olvidado, donde los secretos del pasado se ocultan entre etiquetas de polvo y silencio. ¿Qué tipo de llave?, preguntó Lucas, su voz casi un susurro. Pero, en el fondo, profundizaba su inquietud, preguntándose si estaban preparados para lo que eso implicaba. Un secreto muy antiguo, una verdad que puede romper el hechizo, contestó la niña. Pero no va a ser fácil. El viento sopló, arrastrando el frío hacia adentro, y las sombras parecieron moverse nuevamente, como si la casa misma se inquietara. Entre los murmullos, una brisa helada recorrió sus espaldas, como un aviso a lo que podían enfrentar. La casa se transformaba, cambiaba, y el eco de la niña perduraba. Todavía hay tiempo, la niña no podrá escapar hasta que encuentren la llave, dijo doña Ana, su rostro ahora más grave. Juntos, deben adentrarse en los antiguos secretos de esta casa. Pero tengan cuidado, las sombras están atentas. De repente, un estruendo resonó por los pasillos, como el retumbar de un tambor que heraldaba el peligro inminente. La niña se desvaneció, dejando solo un rastro de su fragancia y un llanto lejano que resonaba en el aire. Sin pensarlo dos veces, Lucas y Mateo, impulsados por la urgencia de salvarla, corrieron en dirección al sonido. Con cada paso, el suelo parecía temblar, advirtiéndoles de lo que estaba por venir. Se detuvieron brevemente, intercambiando miradas de preocupación y determinación. Encontrarían la llave que liberaría a la niña, o caerían en el abismo que la casa guardaba celosamente. Mientras avanzaban hacia una habitación inexplorada, el aire se volvió denso, y un eco de voces lejanas llenó sus mentes. Aquellas voces llamaban, susurraban su nombre, tejiendo un sinfín de promesas y advertencias que amenazaban con perderlos en la oscuridad. Todo era un juego de supervivencia, y lo que les esperaba al final sería un veredicto inigualable: serían valientes, o la oscuridad reclamaría los corazones de los gemelos para siempre. El aire estaba cargado de tensión mientras Lucas y Mateo se adentraban en la habitación inexplorada. Era un espacio pequeño, apenas iluminado por la luz tenue que se filtraba a través de una ventana cubierta de polvo. Las paredes estaban adornadas con retratos de generaciones pasadas, sus ojos oscuros observando cada movimiento de los gemelos. El frío calaba sus huesos, y una sensación de inquietud se apoderó de ellos. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó Lucas en un murmullo, sintiendo como su voz se ahogaba en la opresiva atmósfera. Buscar la llave, respondió Mateo, tratando de sonar más seguro de lo que realmente se sentía. Su mente corría a 1000 por hora, cuestionando qué tan real podría ser todo esto. La niña, ¿quién era? ¿Por qué estaba atrapada? Y como siquiera podían ayudarla, de repente, un sonido rompió el silencio, un leve raspado que parecía emanar de un viejo armario en una esquina. Ambos se congelaron. Durante un segundo, la realidad se desvaneció y todo lo que existía era ese ruido que recorría sus cuerpos como el roce de una serpiente. ¿Lo oíste?, preguntó Lucas, incapaz de apartar la mirada del armario, que parecía pulsar como un corazón inquieto. Sí, y no me gusta, respondió Mateo. Aunque el terror se cernía sobre ellos, la curiosidad, ese deseo de conocer lo desconocido, empujó a Mateo a dar un paso hacia el armario. Con un gesto nervioso, tiró de la puerta, que se abrió con un crujido desgarrador, revelando un interior oscuro y polvoriento. Dentro, se amontonaban viejas ropas, juguetes destartalados, y algo brillante. Mateo se inclinó y extendió la mano hacia lo que parecía ser una pequeña caja de metal. Cuando sus dedos la tocaron, una corriente eléctrica recorrió su brazo. «Lucas. Mira esto», exclamó mientras levantaba el objeto con cuidado. Sin embargo, antes de que pudieran examinarlo, un frío intenso envolvió la habitación, y las luces comenzaron a parpadear. Un grito desgarrador resonó afuera, seguido por un eco de risas maliciosas que se deslizaban por los rincones. Las sombras se agitaron, llenándose de vida propia, y los retratos en las paredes parecían reírse de ellos. «Rápido, Mateo», gritó Lucas, mirando a su alrededor con miedo. «No podemos quedarnos aquí». En ese momento, la figura de la niña apareció nuevamente, esta vez más angustiada. «La llave, debes usarla».
¡Corre! Gritó antes de desaparecer en una nube de humo. ¿Pero cómo? Empezó a preguntar Mateo, pero el aire se volvió aún más denso y el eco de las risas se hizo más fuerte. Era como si la casa estuviera viva, recordándoles que cada momento perdido podría ser fatal. Los gemelos, apretando la caja entre sus manos, huyeron de la habitación, hacia un pasillo que se extendía ante ellos como un laberinto. Las sombras parecían moverse con ellos, deslizándose en las esquinas de su visión, riendo, burlándose de su miedo. El sonido de sus corazones latía como un tambor en sus oídos. ¿Dónde vamos ahora?, preguntó Lucas mientras corrían, sus piernas cansadas pero impulsadas por una urgencia incontrolable. Hay que buscar más pistas, algo que nos indique qué hacer con esta llave, respondió Mateo, sin mirar atrás. Pero de repente, se detuvieron en seco. En medio del pasillo, una puerta se alzaba ante ellos, vieja y ajada, con símbolos extraños esculpidos en su madera. ¿Crees que será aquí?, preguntó Lucas, sintiendo un nudo en su garganta. Mateo asintió. Aquí podría estar la respuesta. Pero, hay algo diferente en esta puerta. Siento que guarda más de lo que parece. Mientras se acercaban, una sensación pulsante brotó del objeto en sus manos. El tiempo parecía detenerse, y un temor abrumador llenó el aire. Los gemelos intercalaron miradas, preguntándose si esta elección los acercaría a salvar a la niña, o si los llevaría aún más lejos en la oscuridad. Como dicen en las películas, solo tenemos una forma de averiguarlo, dijo Mateo, dejando caer una risa nerviosa y así, con respiraciones entrecortadas, empujaron la puerta. Con un chirrido agudo, se abrió revelando un mundo interior más oscuro y enigmático aún que el vestíbulo. Una luz tenue brillaba en el centro, y un susurro constante, casi melodioso, invitaba a entrar. La pregunta que resonaba en sus mentes se hacía más prominente con cada paso. ¿Estaban listos para enfrentar lo que se escondía detrás de esa puerta? ¿O sería el final de su búsqueda y el comienzo de sus pesadillas? El siguiente capítulo podía definir su destino. La puerta se abrió con un crujido que resonó como un lamento en la casa. Lo que encontraron al otro lado era una habitación que parecía un eco de lo que habían dejado atrás, pero distorsionada. Las paredes estaban cubiertas de espejos, cada uno reflejando imágenes de ellos, pero cuando Lucas y Mateo miraron, las figuras en los espejos no eran solo ellos. Eran versiones distorsionadas, alteradas por el miedo y la culpa. ¿Qué es esto?, murmuró Lucas, sintiéndose atrapado en un laberinto de miradas que no eran suyas. Mateo, aún sosteniendo la caja, se sintió invadido por la inquietud. Esto no se siente bien. Debemos salir de aquí. Sin embargo, la habitación parecía absorber sus palabras, el susurro aumentaba, llenando el espacio con promesas y advertencias. La llave, recordó él. ¿Qué si abre algo aquí? De repente, una de las figuras en el espejo sonrió, una sonrisa torcida que heló la sangre de Mateo. No lo hagas, gritó Lucas, temiendo lo que el espejo podría representar. Pero la curiosidad pesaba más que el temor, y aunque la lógica le decía que retrocediera, Mateo comenzó a avanzar, casi como hipnotizado. Este movimiento rompió el hechizo en el aire. Los espejos comenzaron a vibrar, y una sombra oscura se levantó del suelo, tomando forma humana. Era la niña, pero su rostro estaba distorsionado, como si el miedo le hubiera cambiado. «Detente. No puedes tocar eso. El espejo es una trampa». Su voz, aunque familiar, estaba saturada de desesperación. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Mateo, el sudor frío bajando por su frente mientras la sombra se acercaba. «Usa la llave. Te llevará a la verdad. Pero tienes que hacerlo rápido, antes que el espejo decida atraparte para siempre», advirtió la niña antes de desvanecerse como humo. Mateo, lleno de una mezcla de determinación y pavor, finalmente abrió la caja de metal. Dentro, encontró una antigua llave de hierro, cubierta de símbolos extraños que resonaban con la energía pulsante de la habitación. El ruido del susurro se volvió más intenso, casi como si intentara persuadirlo de no usarla. «Rápido, Mateo», urgió Lucas, que ya sentía la presión del tiempo aplastándolos. Mateo se decidió. Avanzó hacia el espejo más grande, cuyas imágenes ahora revelaban no solo sus reflexiones, sino también las sombras de sus mayores temores, el fracaso, la soledad, la pérdida de su familia. Con un temblor en la mano y el corazón latiendo con violencia, colocó la llave en el borde del espejo. Un chispazo de luz iluminó la habitación y el espejo empezó a temblar.
Como si una fuerza invisible lo atrapara, Mateo sintió que sus pies se despegaban del suelo. «Lucas, agárrate de mí», gritó, y antes de que la palabra final pudiera escapar de sus labios, el espejo se rompió en un estallido de luz y sombras, cayendo hacia adelante. Los gemelos se encontraron en un túnel oscuro. El eco del grito de la niña les seguía, fluyendo como un lamento en sus oídos. Cuando finalmente aterrizaron en el suelo, se encontraron en un lugar desconocido, iluminado por una luz brillante que no provenía de ninguna fuente visible. «¿Dónde estamos?», preguntó Lucas, levantándose y mirando a su alrededor. «Creo que hemos cruzado a otra parte de esta casa o a otra dimensión». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras observaban un cuadro en la pared. En él, se podían ver los rostros de generaciones pasadas, pero todos estaban mirándolos con un aire de complicidad y advierto. «Algo nos está observando», susurró Mateo. La atmósfera se tornó pesada, y una figura apareció delante de ellos. Era un hombre mayor, con una mirada penetrante, que parecía haber salido de una de las pinturas. «Bienvenidos. He estado esperando», dijo con una voz profunda que reverberaba en el aire. Justo antes de que pudieran hacer más preguntas, un estruendo resonó y las luces comenzaron a parpadear, creando una atmósfera de caos. La figura sonrió, y en un guiño, todo se volvió oscuro. Los gemelos estaban nuevamente atrapados, pero esta vez en un lugar donde el peligro no era solo de la casa. Habían cruzado a un mundo donde los ecos del pasado se entrelazaban con su futuro. Podrían escapar de ese ciclo, o estaban destinados a convertirse en parte de la historia que los rodeaba, con la niña y el misterioso hombre como sus guardianes inquilinos en aquel más allá. Sin tiempo para pensar, debían decidir rápidamente en quién podían confiar o si el verdadero enemigo era, de hecho, el tiempo mismo. Mateo y Lucas se miraron, sus ojos revelando una mezcla de temor y asombro. El hombre mayor se acercó, su figura proyectando una sombra alargada que se rasgaba contra la luz sobrenatural. Su sonrisa era amigable, pero había algo en su mirada que les hizo dudar. «¿Quién eres tú? ¿Y por qué nos has traído aquí?», preguntó Lucas con voz temblorosa, sintiendo que su corazón latía en su garganta. «Soy el guardián de los recuerdos», respondió el hombre, su voz resonando como un eco lejano. «He traído a muchos como ustedes a este lugar. Aquí, las decisiones que toman definen no solo sus destinos, sino también el de aquellos que han venido antes». Mateo sintió un escalofrío. «¿Decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?», preguntó, temiendo lo que podría significar. «Cada espejo tan cruzado es una oportunidad», explicó el guardián, levantando su mano con un gesto que parecía convocar las imágenes que parpadeaban en las paredes. «Pero hay un precio. Aquí, tus miedos y anhelos se ponen a prueba. Todos los que han fallado, sus ecos viven en este espacio, buscando nuevas almas que capturar». Un susurro como un viento helado recorrió el lugar, llenando la atmósfera de lamentos apagados. Lucas sintió que las sombras se acercaban, como si quisieran atraparlos, devorar sus esperanzas. «¿Y si no estamos listos para esto?», dijo Lucas. «¿Qué pasará con nosotros si fallamos?». «Puedes caminar lejos de aquí», dijo el guardián, inclinando levemente su cabeza, «pero los ecos no se irán. Regresarán a ti, atormentándote. Solo aquellos que enfrentan sus reflejos pueden escapar verdaderamente». Mateo intercambió miradas con su hermano. La angustia maximizaba en su mente, recordando las versiones distorsionadas de sí mismos en los espejos. Reflexionando sobre su vida, las decisiones que habían tomado, el miedo se filtraba en sus corazones. «¿Qué sucede si elegimos un camino?», preguntó Mateo, su voz llena de determinación. «¿Qué precio tenemos que pagar?». «Todo tipo de pruebas existen, pero solo aquellos que demuestran coraje y autenticidad pueden cruzar el umbral hacia su anhelo más profundo», informó el guardián. Sus ojos centellearon mientras hablaba, creando una conexión inexplicable con los gemelos. «Incluso si eso significa enfrentar verdades ocultas, recuerdos que preferirían olvidar», añadió, y la sombra detrás de él parecía tomar forma, envolviendo la sala en un oscuro abrazo. «Rápido, Mateo, creo que debemos estar juntos en esto», instó Lucas, el sudor perlándole la frente. «Si nos separamos, no podremos resistir». Mateo asintió, sintiendo una energía palpable correr entre ellos. «Entonces lo haremos juntos». «Pero, ¿dónde comenzamos?». «Elegid su espejo. El rumbo no se define por el sabor del miedo que cada uno lleve.
Enfrenten sus peores ansiedades y tal vez, solo tal vez, se encontrarán con la verdad. El guardián retrocedió, dándoles espacio para avanzar. Lucas sintió una presión abrumadora en el pecho, como si cada espejo estuviera llamándolo por su nombre. Sus manos temblaron mientras caminaban hacia el espejo que había captado su atención. Las imágenes dentro de él conformaban un collage de sus miedos, momentos degradantes, pérdidas inminentes, imágenes de sus padres llorando. Esto no se siente bien, murmuró Lucas, su voz repleta de un súbito terror. ¿Y si no logramos salir de aquí? No podemos quedarnos paralizados por el miedo. Debemos enfrentarlo. Por nuestros padres, por nosotros mismos. Mateo empujó la mano contra el marco del espejo, la energía se intensificó y comenzó a girar en una espiral brillante. En ese instante, la luz vibrante los atrajo. Sin dejar margen para el arrepentimiento, los gemelos se lanzaron al reflejo, una decisión conjunta atravesando el velo nebuloso que los mantenía atrapados. Pero antes de que el espejo se cerrara a su alrededor, escucharon un eco familiar. No los pierdan a ellos también, resonó la voz de la niña, atrapada en el rincón de sus recuerdos, y en el momento en que el espejo estalló en un despliegue de luces y sombras, Mateo sintió que algo más se escondía. En las profundidades de aquel mundo, una verdad oculta, un secreto que cambiaría todo lo que conocían. Mientras caían nuevamente, un eco resonante envolvía su esencia. La historia aún no había terminado, y con cada decisión, se acercaban a un final que aún no podían imaginar. «¿Estás listo, hermano?», dijo Lucas, con el corazón agitado. «Listo, pero, ¿qué tal si esto es solo el principio?». La incertidumbre vibraba en cada palabra, antes de que aterrizaran en una nueva dimensión, donde el eco del pasado todavía resonaba, y la niña, ahora más que nunca, seguía siendo su última esperanza. Antes de que pudieran tomar aliento, una sombra se alzaba frente a ellos, vislumbrando lo que podría ser la confrontación final. Podrían enfrentarse a esa verdad oculta, o el reflejo de su temor sería más fuerte que su voluntad. La luz a su alrededor se desvaneció, formando figuras danzantes que parecían susurrar secretos del pasado. Mateo y Lucas se encontraron de pie en un espacio etéreo, una amplia sala con paredes encerradas en espejos, cada uno reflejaba una versión distorsionada de ellos mismos. Las sombras fluctuaban a su alrededor, como si esperaran el momento propicio para devorarlos. «¿Dónde estamos?», preguntó Lucas, tratando de controlar el temblor en su voz. «Esto se siente diferente. Es como si el tiempo no existiera aquí», murmuró Mateo, mirando a su hermano, quien parecía igual de atrapado por la marvelosa atmósfera de incertidumbre. Un murmullo comenzaba a formarse en su mente, la voz insistente de la niña resonando una vez más. «No se pierdan, no se pierdan». Sus corazones latían con fuerza, marcando el ritmo de la ansiedad que se acumulaba. Sin embargo, un impulso casi desgarrador los llevó hacia uno de los espejos. Este no estaba lleno de imágenes de sus miedos, en su lugar, reflejaba un pasado que habían enterrado, un día soleado en el parque, risas compartidas y un abrazo de su madre que parecía más un recuerdo anhelado que un eco doloroso. «Mateo, mira eso», dijo Lucas, señalando con una mano temblorosa. «Esa es nuestra infancia». Pero antes de que pudieran acercarse, una sombra emergió del reflejo, tomando forma humana. Era una figura familiar pero tenebrosa, sus ojos negros como abismos miraban directamente a los gemelos. Era una versión de lo que podrían haber sido, un eco de sus propios anhelos y sueños perdidos. «¿Por qué están aquí?», retumbó la sombra, su voz resonando con la tristeza de todas las decisiones no tomadas. «¿Han venido a buscar lo que perdieron?». Mateo sintió un impulso de responder, pero el aire se volvió pesado en su pecho. «No. No venimos a buscar nada», dijo, aunque él mismo dudaba de su propia sinceridad. «Solo queríamos entender». «Entender es un lujo que no todos pueden permitirse», respondió la sombra, alzando una mano de forma amenazante. «Cada eco de sus recuerdos es un peso que cargar. La decisión de seguir adentrándose aquí tendrá un costo». «¿Están dispuestos a pagarlo?». Lucas entrecerró los ojos, recordando las advertencias del guardián. «Pero si no lo hacemos, ¿qué será de nosotros? ¿Permitir que nuestros ecos nos atormenten toda la vida?». Las palabras resonaron en la sala como un canto fúnebre. El eco de la niña parecía tomar forma, presionando en el fondo de sus pensamientos, recordándoles que había algo más en juego. Antes de que alguien pudiera hablar, una risa burlona llenó el aire, saliendo de la boca de la sombra. «Ilusos.
Saben muy bien que hay cosas en sus corazones que prefieren olvidar. ¿Realmente quieren arriesgarse a ver lo que hay escondido detrás de sus propias sombras? Cada espejo revela algo más que solo imágenes, revela la esencia de lo que podrían haber sido, de lo que temen ser. ¿Y si el reflejo no les gusta? Mateo pudo sentir el sudor perlándole la frente. Cada palabra de la sombra era un golpe directo a su bravura. Lucas, apretando los puños, trataba de mantener la compostura. Lo hacemos juntos, ¿recuerdas? No debemos dejarnos vencer por el miedo. Entonces elijan, dijo la sombra, sus ojos deslumbrando con un resplandor oscuro. El espejo a su izquierda guarda la verdad que más temen, el de la derecha les mostrará lo que realmente desean pero nunca han persiguieron. ¿El dolor o el deseo cuál prefieren enfrentar primero? Mateo miró rápidamente a su alrededor, cada espejo parecía cobrar vida, vibrando con la energía de sus anhelos y temores. Un rugido sordo llenó sus oídos, y el silencio del entorno se volvió abrumador. Voy por la verdad, yo balbuceó Lucas. Espera. Mateo lo detuvo. No podemos decidir así, sin pensar. Solo hay un camino. La sombra sonrió, su expresión ahora deleitándose con su confusión, mientras los gemelos luchaban por encontrar un acuerdo. ¿Sería la verdad la que los liberaría o la que los destruiría una vez más? Mateo sintió una punzada en su corazón. Vamos, hermano, ¿estás listo para enfrentar lo que hemos estado evitando? Era un impulso, una cobertura de vulnerabilidad, y en un instante efímero, la decisión se volvió inminente, pero justo cuando comenzaron a avanzar hacia el espejo a su derecha, un grito desgarrador resonó, congelando el momento en el aire. No, no lo hagan. La verdad no siempre es lo que parece. La voz resonó como un eco de advertencia, y antes de que pudieran reaccionar, el espejo estalló en fragmentos brillantes que flotaron alrededor de ellos como estrellas caídas. La sombra se desvaneció, pero la incertidumbre permaneció, expandiéndose como una niebla densa. Mateo y Lucas se encontraron de nuevo al borde de una elección que definiría su destino. La línea entre el temor y la esperanza se hacía cada vez más borrosa. ¿Serían capaces de soportar lo que estaba por venir, o sucumbirían a las sombras que tanto habían temido? La pregunta pesaba en el aire mientras sus corazones palpitaban con la urgencia de un nuevo despertar. La verdad estaba cerca, pero lo que descubrieran a continuación cambiaría todo lo que creían saber, y la pregunta era, ¿estarían listos para enfrentar los ecos de su pasado? El silencio después de la explosión del espejo era ensordecedor. Mateo y Lucas parpadearon, confundidos, mientras los fragmentos brillantes flotaban en el aire, reflejando destellos de colores que parecían moverse como recuerdos olvidados. La sala vibraba con una energía palpable, una mezcla de esperanza y terror. La voz de la niña, débil pero persistente, aún resonaba en sus mentes. No se pierdan. Mateo sintió que el aire se le cortaba. Lucas, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, desesperado. Su hermano estaba igual de aturdido, mirando los pedazos del espejo a su alrededor como si esperara que uno de ellos hablara, como si hiciesen falta palabras para guiar sus pasos. Tal vez deberíamos intentar, empezó Lucas, pero sus palabras se esfumaron en el aire inquieto. De repente, una brisa fría recorrió la habitación, trayendo consigo susurros de los ecos atrapados. Las sombras comenzaban a amalgamarse, formando figuras difusas que parecían moverse con una vida propia. No estaban solas. Con cada paso que daban, un creciente terror pululaba en sus corazones. Todo esto es un cálculo, murmuró Mateo, tratando de encontrar sentido. Es como si nos estuviesen observando, como si esperaran que eligiéramos el camino equivocado. Lucas se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, incapaz de apartar la mirada de los espejos rotos. ¿Y si no seleccionamos ninguno? ¿Y si simplemente desaparecemos aquí? Eso no es una opción. Mateo sintió el ardor de la determinación en su pecho. Había algo en el aire, como si el destino de ambos estuviera entretejiéndose con cada fragmento que caía al suelo. Tienes que decidir, hermano. El dolor o el deseo, recuerda. ¿A qué le temes más? Un eco de risa burlona resonó en el fondo de su mente. La sombra había dejado su huella, sembrando dudas en sus corazones. Pero antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, un estruendo rompió el silencio, un espejo a su derecha comenzó a vibrar y a emitir un brillo intensamente oscuro. Los gemelos se miraron entre sí. La tensión era palpable. Sin pensar,
Mateo dio un paso hacia el espejo inestable, atraído por un impulso inexplicable. Lucas lo siguió, aún desconcertado. Cuando se acercaron, la superficie del espejo parecía ondular, como si estuviese vivo. Mateo, espera. Lucas lo detuvo, la preocupación evidente en su voz. Esto podría ser un error. ¿Y si es nuestra única oportunidad? No lo sabemos sin intentar, Mateo replicó, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía. La curiosidad empezaba a superar el miedo, con una decisión repentina, Mateo tocó el espejo. Al contacto, una ráfaga de aire frío los rodeó, y todo el espacio a su alrededor pareció desvanecerse, como si el mundo hubiera sido absorbido por el reflejo. Una visión atravesó su mente, imágenes frenéticas de recuerdos pasados, de sonrisas, llantos y una oscuridad que temía devorarlos de golpe, fueron transportados a un lugar diferente. La imagen de su infancia se volvió nítida pero distorsionada. Un parque lleno de risas que de repente se tornó gris y desolador. Siluetas borrosas de sus propios rostros, expresiones de sufrimiento y desesperanza. Esto no es lo que creí que iba a ser, dijo Lucas, sintiendo la angustia apoderarse de él. Todo lo que había querido ceder al abismo lo enfrentaba ahora, como una tormenta que amenazaba con arrasar todo lo que alguna vez había amado. ¡Arriba! Tenemos que salir de aquí, gritó Mateo, sintiendo que el miedo se transformaba en desesperación. Pero antes de que pudieran hacer algo, las sombras comenzaron a acercarse, cada vez más rápidas, casi como si la sala misma estuviese viva, intentando consumar su destrucción. Lucas, contrae el puño y concéntrate, le gritó, alzando su mano hacia el espejo. Un ardor inesperado surgió en su pecho. Hay que enfrentar lo que realmente somos. No lo que el espejo quiere mostrarnos. Pero mientras intentaban escapar, una imagen les atravesó como una lanza, sacando a luz una verdad que ni siquiera podían imaginar. Una mirada que no pertenecía a ellos, un rostro que lo había dejado todo atrás, un secreto que había partido su familia en dos antes de que pudieran procesar el impacto. La sala estalló en un caos de luces y ecos indescriptibles. Mateo y Lucas se sintieron arrastrados una vez más, y todo se volvió negro por un momento. Una voz resonó en medio de la oscuridad, clara y penetrante: la elección que hagan aquí cambiará todos los ecos de su existencia. ¿Serán capaces de soportar la verdad revelada? Mateo apretó la mano de Lucas, sintiendo el pulso vibrar entre ellos. Una nueva visión amenazaba con destruirlos, pero el verdadero horror yacía en lo que aún no sabían. ¿Valía la pena conocer toda la verdad, o era mejor seguir navegando en la ignorancia? Con el eco de la voz aún resonando en sus oídos, las luces comenzaron a disiparse lentamente. Lo único que quedaba era la inminente decisión, y un oscuro secreto listo para ser descifrado. ¿Quién se atrevería a dar el siguiente paso hacia lo desconocido? La oscuridad se desvaneció lentamente, dejando espacio a una luz difusa que iluminaba un vestíbulo vasto y turbulento. Las paredes estaban cubiertas de espejos que destellaban, proyectando sombras oníricas por toda la habitación. Mateo y Lucas, aún tomados de la mano, se encontraron en medio de un laberinto de reflejos distorsionados donde lo real y lo imaginario se entrelazaban, creando un espectáculo casi hipnótico. ¿Dónde estamos?, preguntó Lucas, su voz temblorosa apenas audible sobre el murmullo de ecos que parecían burlarse de ellos. No lo sé, pero hay algo extraño aquí. Mateo se sintió invadido por una inquietante sensación de déjà vu, como si ya hubiera estado en este lugar antes. Caminó hacia el espejo más cercano, pero las imágenes que reflejaba eran inquietantes. Eran imágenes de ellos de pequeños, riendo, jugando, y luego, se tornaban en escenas de angustia, de gritos ahogados, de un hogar desmoronándose. Es un juego cruel, susurró Lucas, pero Mateo lo ignoró. Estaba atrapado entre el deseo de comprender y la necesidad de escapar. Cada paso que daban los conducía más profundamente al corazón de su miedo. Aunque cada rincón del vestíbulo parecía desvanecerse en sombras, una puerta de madera tallada emergió de la nada, adornada con inscripciones que parecían parpadear. La salida, musitó Mateo, su pulso acelerándose mientras se acercaba. ¿Y si es otra trampa? Lucas frunció el ceño, la inquietud enturbiando sus ojos. Sin embargo, Mateo sintió que un hilo de esperanza se estiraba en su interior. Tal vez cruzar esa puerta les traería respuestas. Si no lo intentamos, nunca lo sabremos, dijo, abriendo la puerta de par en par. Un viento helado se escapó de la oscuridad que se ocultaba detrás.
Se miraron una vez más antes de cruzar el umbral y dar el salto sin saber qué les esperaba del otro lado. Al atravesar la puerta, se encontraron en una habitación totalmente diferente. Una sala de estar de otro tiempo, adornada con muebles antiguos cubiertos de polvo. Un reloj de pared marcaba cada segundo con un tic-tac implacable, resonando en sus oídos como una advertencia. Lucas buscó a tientas por su teléfono, pero no había señal. Estamos completamente desconectados, dijo, angustiado. Este lugar tiene que tener respuestas, afirmó Mateo, sintiendo una atracción inexplicable hacia una vieja caja de música sobre la mesa, cubierta de telarañas. La giró lentamente, y el sonido nostálgico de una melodía suave llenó la habitación. De repente, un murmullo rasgó el aire, palabras fluyeron como un río de sangre, la verdad está atrapada en los ecos de lo no dicho. Dando un respingo, Lucas se volvió hacia Mateo. ¿Escuchaste eso? Hay algo aquí que quiere comunicarse con nosotros. Mateo se detuvo con un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Qué significa exactamente? La melodía se intensificó y las sombras en la habitación comenzaron a tomar formas más definidas, figuras indistintas que parecían observarlos, expectantes. Una de las sombras dio un paso al frente, su rostro comenzó a materializarse en sus recuerdos, una figura conocida, una mujer de cabello rizado que se asemejaba a su madre, pero su rostro estaba cubierto de lágrimas. Los ecos del pasado pueden liberar su futuro. Escúchenme. La figura gritó, antes de desvanecerse en la penumbra. Mateo, ¿eso era mamá? Lucas apenas podía procesar lo que había visto. ¿Qué ha pasado? No lo entiendo. Tal vez, es un intento de advertirnos. Mateo sintió que un viejo dolor se apoderaba de él, recuerdos reprimidos comenzando a aflorar a la superficie. Pero había algo más, una sensación profunda de peligro inminente, como si la habitación misma no fuera más que un escenario para una tragedia. El reloj de pared comenzó a sonar con un ritmo frenético. ¿Mateo? Lucas retrocedió, sus ojos reflejaban el miedo que crecía como una sombra voraz. Algo se acerca. Con un último vistazo a la figura que se desvaneció, Mateo tomó la mano de Lucas y corrieron hacia la puerta opuesta. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos respuestas, pero aquí, hay algo que no podemos entender. Mientras corrían a través de un pasillo que se retorcía y se contorsionaba como serpientes, comprendieron que estaban en el centro de un juego oscuro que los enfrentaría a secretos no solo sobre ellos, sino sobre su familia. Incluso mientras avanzaban, sabían que la verdad podría destruirlos. Tenían que encontrarla, pero el precio podría ser muy alto. En ese último instante, una risa burlona resonó a sus espaldas, un eco de advertencia que sabía que no estaban solos. ¿Qué tan lejos están dispuestos a llegar para descubrir la verdad? Resonó la voz desvaneciéndose en el aire, dejando un vacío ominoso tras de sí. El pasillo se oscureció y comenzó a desviarse, el destino era incierto, pero una cosa era clara, al final de su viaje, la verdad les aguardaba con brazos abiertos y no todos llegarían intactos. El eco de la angustia resonaba en las frías paredes de la mansión. Lucas y Mateo, con el corazón latiendo al unísono, se adentraron más en la oscuridad. Habían recorrido un largo camino, enfrentando sus miedos y descubriendo los secretos enterrados en su propia historia, pero ahora, la verdad estaba a la vista. La figura del guardián de los recuerdos estaba presente, su rostro una fusión de autoridad y desesperación. La elección final se acerca. Ustedes deben decidir si desean enfrentar su pasado y salvar a la niña atrapada en sus sombras. Los gemelos sintieron una presión en el pecho. «¿Y si no podemos soportarlo?», murmuró Lucas, recordando las visiones tormentosas que habían presenciado. «¿Y si la verdad nos rompe?». Mateo, con la mirada fija en su hermano, respondió, «No podemos dejar que el miedo decida por nosotros. Debemos intentarlo juntos». Con cada palabra, el aire se tornó más denso, como si la casa misma respirara junto a ellos, esperando la respuesta. Lucas sintió como el sudor le perlaba la frente mientras se acercaba al espejo que parecía susurrar su nombre. Este es el momento crucial», dijo con voz templada, ansioso por descubrir qué les depararía. Juntos, dieron un paso adelante y tocaron el cristal frío. Una corriente eléctrica recorrió sus cuerpos, y fueron arrastrados a un remolino de imágenes deslumbrantes. Se encontraron rodeados de recuerdos, risas de su infancia, días soleados en el parque, momentos de felicidad compartida, pero también sombras del pasado que habían evitado enfrentar. No,
No puedo, gritó Lucas, pero Mateo le apretó la mano con fuerza. Esto es parte de nosotros. Debemos asumirlo. La imagen de su madre, rodeada de tristeza, apareció de nuevo, sus ojos reflejando un amor perdido, pero también un rayo de esperanza. Las visiones comenzaron a desvanecerse, y la figura de la niña atrapada, en medio de las sombras, se veía más pálida que nunca. Su voz resonaba con un eco de súplica. «¡Ayúdame! Solo ustedes pueden liberarme». Con el corazón en la garganta, los gemelos finalmente se dieron cuenta de que los espejos eran portales a sus propios miedos reflejados, y solo al aceptarlos podrían cambiar la historia. Ellos no solo luchaban por la niña, sino por ellos mismos, sanando heridas invisibles que llevaban por dentro. Una voz familiar reverberó en sus corazones: el amor siempre triunfa sobre el miedo. Era su madre. Con esa fuerza, Mateo y Lucas se miraron, comprendiendo que lo único que necesitaban era fe. En círculo, pronunciaron en voz alta: «Estamos aquí, juntos, y no tenemos miedo». Al instante, la habitación resonó con un estallido de energía. Los espejos comenzaron a brillar intensamente, liberando un torrente de luz. La figura de la niña apareció una vez más, esta vez con una expresión de gratitud en el rostro. Gracias por enfrentar la oscuridad. Ustedes han roto el ciclo». Con un último destello, los espejos se hicieron añicos, y el vestíbulo estalló en 1000 pedazos de luz. Lucas y Mateo, entrelazados, sintieron una oleada de calor que envolvía sus corazones. La casa dejó de temblar, y el silencio llenó el aire, como si una sábana de paz se hubiera extendido sobre el lugar. En ese momento se dieron cuenta: la niña, antes atrapada, ahora estaba libre. Con cada paso que daban hacia adelante, la mansión se transformaba, floreciendo de sombras a luz. Las risas de los niños resurgieron, y en el fondo, la madre de los gemelos sonreía, aliviada. Finalmente, se encontraron en el jardín, lleno de vida, como si nunca hubiera existido un eco de dolor. El cielo clareo se sentía fresco, y el aroma de las flores llenaba el aire. «Lo hicimos», exclamó Mateo, abrazando a Lucas con una felicidad que parecía haber estado esperando toda la vida. «Sí, lo hicimos», respondió Lucas, sintiendo que el peso de la angustia se desvanecía. Pero había más en el horizonte, la conexión entre ellos había crecido. La fortaleza que descubrirían juntos no solo transformaría su pasado, sino su futuro. Los gemelos regresaron a casa, habiendo encontrado respuestas, enfrentando su historia, y tocando una nueva vida. Con vivos recuerdos de aquellos días oscuros, comenzaron de nuevo, juntos, alzando la vista hacia lo que aún estaba por venir. El mensaje era claro: a veces, la luz más brillante se encuentra en el corazón de la oscuridad, y el amor es la llave que lo abre todo. Y tú, querido lector, ahora que has llegado al final de esta historia, es tu turno de actuar. No te quedes fuera de las próximas aventuras. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte contenido exclusivo y dale like ahora para alimentar el algoritmo que siempre busca las mejores historias. Deja tu comentario con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten un empujón de esperanza. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no esperes ni un segundo más para hacerlo.